Vania Mardones, mejor conocida como Croqueta, tiene 26 años y es de Santiago de Chile. Hace 11 años que juega al Dota y lo hace de una forma muy comprometida, porque su sueño es ser una profesional de este videojuego. El 2023 fue un año muy importante para ella, porque pudo competir en 2 eventos bastante grandes de Dota. Lo hizo como la Hard Carry del equipo Arcane Witches en los Panamericanos de Chile y la RIA Global eSport Games en Arabia Saudita. Escuchémosla. Yo, a mi parecer, no, porque muchas veces me he sentido menospreciada, por ejemplo, en el caso de los Panamericanos, cuando me consultaban así, ya que era parte del Team Chile, ¿a qué deporte yo me desempeñaba? Y decía, no, yo voy en eSport, deporte electrónico. Me quedan así mirando como, ¿qué es eso? Pero eso cuenta, como que, no sé, me cuestionaba mucho y a la vez también como que me sentía menospreciada porque como que me preguntaban a mí misma así como, ¿qué haces ahí tú? Y era así como un poco así como desmotivador, pero ya sabíamos que iba a pasar porque esto recién estaba empezando. Incluso la misma municipalidad, hay gente que trabaja así, empleados públicos, así, porque de hecho fui a consultar por apoyo, como los deportistas usualmente le dan este apoyo económico, lo que sea, necesiten. En mi caso yo necesitaba especialmente la herramienta en la que yo me desempeño, que es una computadora, que en ese momento no la contaba, entonces me dijeron, ya no hay ningún problema, pero a medida que yo iba pasando de departamento en departamento y tener que darle explicaciones, no, yo me dedico a esto, entonces como que todos me daban me ponían la misma cara, así como que extrañeza, ya, y era como, ya, es lo que me toca, por como ser pionera en esto, aquí en mi país, por lo menos. Uy, yo empecé con los videojuegos a los 7 años, mi padre me compró una Play 1, y yo ahí me envicié con los juegos de plataforma como Mario, pero me duró poco porque una rabieta la rompí, entonces ahí quedó mi consola. Y entonces después me empecé a interesar en la computadora, ya que estaba este tema de, no sé si en tu país igual, de que te llevan a computación en el colegio, entonces ahí también como que había juegos de internet y ya yo solamente jugaba así como juegos en línea de las páginas web, pero luego empecé a conocer esto de que habían así como juegos, plataformas especiales, que había un mundo, así mucha diversidad, ya y como que ya me enganché y empecé a jugar pucha lo que encontrara, juegos RPG, MOBAs, Warcraft, y empecé jugando Warcraft y como que me gustaba mucho esta historia, la ficción, esto de los, no sé, los elfos, los orcos, las guerras, las ninfas, entonces todo ese mundo de fantasía como que me atrapó y ya me quedé en ese tipo de videojuegos. Y el Dota 1 lo probé, pero no me enganchó tanto. Luego ya en el Dota 2 lo que pasó fue que estaba en el colegio y tenía un grupo de compañeros que lo jugaban. Entonces como que ya me insistían y yo dije, ya, bueno, voy a probar. No entendía ni una y dije, ya, pero al menos la gráfica es tan bonita, los personajes son bonitos, son, no sé. Ya, entonces como que le quise seguir dando oportunidades, a pesar de que todavía no me había atrapado. Y luego ya como estaba este grupo de amigos, entonces ya dije, ya nos metemos a cierta hora, jugamos, ya, y ahí ya no paré más. Desde los 14, 15 años habré empezado a jugar Dota. Ya llevaré 11, sí, como 11 años también. Solo sé que también estaba el LOL, pero me intentaron LOL, no. Ahí sí que no. Ahora estoy actualmente en Ancestral 5. Es que lo que pasa es que yo ya había llegado a Immortal, pero de otro rol. Yo antes jugaba full support. Y ahora como tuve que cambiar, aprender otro rol para el equipo femenino, ya que nadie quiere jugar hard carry, y yo igual como que entendía un poco, pero no sé, hacía un poco el quite porque no me sentía en confianza. Pero dije, ya bueno, si no hay nadie más, entonces le voy a dar yo. Y ahí sí he ido aprendiendo y pucha, mi primera, ¿cómo decirlo?, clasificación fue quedé en leyenda 1, porque no tenía mucha idea, pero sabía un poco lo básico, lo que aprendí de support. Y ya con eso ya como que empecé a agarrarme y a aprender este tema del agiteo, porque como support tú estás como más relajada,
el Harras, estar constantemente mirando el mapa para llegar a las peleas. Entonces ya y con eso ya ahora ya me siento más con una base sólida y desde ahí ya estoy subiendo hace rato. Estoy subiendo casi todos los días, sí. Sí, es que creo que es algo tema de falta de confianza, como que tienen miedo, sienten que no son capaces. A mí por lo menos las chicas que les pregunto así, oye, ¿por qué juegas solo support? ¿No te interesa? Me dicen, no, es que no me veo capaz de, no sé, ser agresiva. Esa agresividad que necesitas tú de ver la oportunidad y tomarla, no la tienen mucho, como que ellas prefieren más estar ahí apoyando. Y, o sea, igual conozco chicas de que son muy buenas también de hard carry. Siento que tiene que ver un poco con su personalidad, con sus gustos, con querer, ya sabes, no sé, pelear, ser peleadora. Algo así, creo yo. Claro, sobre todo se refleja en esto de, por ejemplo, hay gente que va a la línea de medio y le gusta ir medio porque va sola. Porque todo el juego, su juego en los primeros minutos de la partida, depende solamente de él. A menos ya que venga el enemigo y también que, pero lo que más les gusta es como su independencia, su autonomía. Y esas son como personas más de las típicas que solitarias, que prefieren los trabajos individuales que los trabajos en grupo. Como eso. Y en mi caso, a mí nunca me llamó la atención jugar ese rol de medio, porque yo prefiero más tener a alguien a quien me apoye. Y esa comunicación igual también la he ido desarrollando porque antes yo como support no proponía mucho, simplemente esperaba que me dijera lo que quería hacer mi carry, así ya vamos, no, nos quedamos así atrás. Y ahora como que yo estoy aprendiendo ya a guiar y a decirle a mi support, no, vamos a matar en esta línea o simplemente vamos a jugar a lo seguro. Ahora estoy cambiando totalmente mi perspectiva, pero siento que más que cambiarla, la estoy complementando con la base que antes ya tenía. No, de hecho, fue como súper, me mandaron así como un niño que no sabe nadar, me empujaron al agua, así, saca lo que tú quieras, anda donde tú quieras, lo que tú quieras. Y así como, no tengo idea. Y mucha risa porque yo de hecho, no ves que están como en LOL le dicen minions, en Dota le dicen creeps. Estos creeps yo dije, tengo que protegerlo. Y yo me tiraba hacia adelante porque creía que tenía que proteger a mis soldaditos y me moría para proteger a mí. Eso ya me sabía al principio. Y no, mucha risa. Los primeros Dotas fueron un chiste, pero no, me reía mucho porque eran con mis amigos. Y luego ya empezó la seriedad y ahí cambió todo. No, me acuerdo totalmente de mi primer tot. Sí, sí, porque, no sé, fue algo muy bonito, muy... no solo, es que no sé por qué me atrapó tanto la mecánica del juego y las gráficas. Eso como que ya ahí ya dije, no, prefiero este juego, por lo menos ahí dije ya, prefiero este juego en vez del LOL. Porque probé primero el LOL. Escucha, para ser sincera, como después de 5 años, porque todo ese tiempo era una locura de estar aprendiendo cada día algo nuevo. Tantas mecánicas, tantos trucos que se pueden hacer. Es que son, no sé, yo ahora como que ya las tengo ya asimiladas, no le tomo el peso de alguien que realmente entra nuevo al juego y de verdad que necesitas por lo menos ya siendo así muy, muy inteligente así, un año para poder adaptarte a todo. Como sucedió con un jugador profesional, no me acuerdo su nombre, pero la cosa es que creo, y tuvo que gastarse un año entero para poder acostumbrarse bien. Aparte de que siempre va cambiando los parches, que los ítems, entonces, una locura. El principio, son muchas cosas que fueron cambiando. Al principio era el tema de, por ejemplo, achuntar las habilidades que no requerían así como un objetivo. Eso era como muy complicado. Y luego ya, no sé, saber qué hacer, porque la línea ya es como un poco sencillo, curas a tu hard carry, pegas un poco, pero después en el juego se separan, se juntan y hay que estar viendo ahí que exactamente vamos a romper torre, vamos a farmear, vamos a ir rocha, entonces todas esas decisiones, si tú no estás como en un equipo así y estás por las tuyas en una partida, ahí es como complicado. Y ahí es donde tú empiezas a aprender realmente cómo desempeñarte.
Claro, ahora sí, más que nunca tengo que estar bien clara con los objetivos y las fases del juego, etapa por etapa, porque uno no puede llegar y ir a la base del enemigo y romperla, ¿no? Hay que hacer una serie de pasos antes. El Quick Cast, el lanzamiento rápido, sí, sí lo ocupo. Con algunas habilidades. Sí, con algunas habilidades, o sea, por el 90% lo ocupo, porque es muy necesario esto de los reflejos, respuesta rápida, porque sabes que en un segundo cambian las cosas, pero hay otras donde realmente necesitas que ver, por ejemplo, el área de donde va a afectar esto. Por ejemplo, diría yo la crono del Void, una vez que tiene su círculo, ya a veces esa jugada de ponerlo justo en el límite para que quede afuerita y le puedas pegar de vuelta, esas son jugadas ya gozos de gente pro player. Yes. Sí, y hablando de eso, yo para el meterme a esto de la seriedad, ya rankear y jugar competitivo, fue como, digamos, hace dos años empecé así como a interesarme en eso y tuve que cambiar completamente mi configuración del teclado porque yo ocupaba así muy básico y no sabía que también puedes sacarle provecho a eso. Así que ahí me guiaron ciertas personas que ya sabían un poco, que obviamente tenían mucha habilidad más que yo, y con eso ya, por ejemplo, mover la cámara, todo ese tema, lo tuve que cambiar y acostumbrarme me costó, pero puedo decir que vale realmente la pena, te hace desempeñarte mejor en el juego. La del movimiento de cámara, que la ocupo, no sé cómo se llama, pero es la que viene antes del 1, porque me queda muy cerca del dedo meñique. Lo que yo siempre me quejo es que mis manos son muy pequeñas, entonces los teclados que yo ocupo tienen que ser como compactos. Cuando es un teclado grande me cuesta porque a veces el dedito no llega, así tengo que moverme y a veces no sale la jugada. O sea, es como un poco excusa, pero a la vez igual que me complica un poco eso. Pero es muy importante el movimiento de cámara porque antes, por ejemplo, yo enfocaba nomás la cámara en nieve, en que donde voy caminando la cámara lo sigue. Pero eso te limita mucho a que no puedes ver así los alrededores, ver rápidamente si alguien viene a gankearte o si puedes matar a alguien. Y con eso ya cambiando esa simple teclita ya va fácil, veo la oportunidad y la tomo. Con las dos, necesito las dos. Con el mouse no puedo solo, tiene que ser la tecla más para poder así como agarrarla y moverla. No sé cómo, es como una función que incluso tienen otros programas como Photoshop o lo que sea, que tú como que tomas y la mueves así. No, sí, yo los que he visto así por ejemplo, compañeros o compañeras con las que estaban en equipo no lo ocupan. Pero ese fue un tip que me dio ya una persona 9K más, así que yo dije, ya, si quiero mejorar, tengo que hacerlo, pues hay que agarrarse de todo lo que te diga para poder mejorar. Ver guías. Ver a los pro players siempre te va a entregar enseñanzas. Y no solo verlos por verlos, sino analiza qué están haciendo, por qué lo están haciendo. Y si te cuesta, pues también hay guías personalizados donde incluso te están explicando ahí mismo por qué lo hacen. Y yo, por ejemplo, tengo aquí mismo lo tengo, mi libretita, donde voy anotando sí, todo lo que encuentro necesario. Por ejemplo, en las primeras páginas están los consejos que a mí siempre se me olvidan y a veces tengo que releerlo. Por ejemplo, el primer punto, encuentra tu estilo de juego y síguelo. Porque no todas las personas pueden jugar igual. Tú, por mucho que veas a un pro player y quieras imitarlo, quizás no es para ti, quizás no funciona su estilo así, ser muy agresivo y pelear, sino quizás a ti lo que te funciona es irte jungla, farmear, sacar tus ítems y ahí recién pelear. Y por ejemplo, en mi caso, yo me acomodo más a eso porque como que soy muy distraída, me desconcentro fácilmente, entonces prefiero tener una base segura a que ir al azar y que la suerte no me acompañe. Eh, yo prefiero eso. Eso como que me da más seguridad de jugadora dentro del juego. Es lo que funciona para mí, por ejemplo. Porque hay muchas personas que tienen distintas mecánicas de aprendizaje, algunos más auditivos, otros visuales, qué sé yo. Yo tengo que escribir, o si no, no se me queda. Ni siquiera a veces lo leo, simplemente el escribirlo ya como que me queda. Y de vez en cuando así ya estoy haciendo puras tonterías, ya lo voy a leer. Y me tomo mi tiempo y lo pienso y ya, y veo mis replays. Y ahí ya recién ya como que espabilo. Sí, así es todo un proceso que no es llegar y jugar, porque si no, no
sirve de nada, es pérdida de tiempo llegar y jugar. Uno puede decir, no, es jugar, jugar, jugar para mejorar, pero no, tienes que estar estudiando el juego. O sea, lo que más tienes que tener a consideración son los 3 recursos que mueven el juego, que son el oro, la experiencia y el tiempo en que tú sacas ambos. Por ejemplo, en mi rol hard carry, lo ideal es que yo saque mucho oro en poco tiempo. Es el tema del farmeo y cómo mejorarlo. Por ejemplo, yo soy muy lenta en farmear en jungla. Siempre me lo dice mi coach, tienes que mejorar tu patrón de farmeo y yo así como, claro, la línea se me da un poco más fácil las hitear, que como que estoy muy concentrada en la barra y estoy concentrada en el otro héroe, pero como que en jungla me relajo, ¿no ves? Que estás como tú sola por las tuyas pegándole a un clip y no, pues tienes que también estar siendo eficiente con el tiempo. Por ejemplo, usar habilidades para farmear, yo antes no lo hacía, decía, no, ¿para qué voy a gastar maná? No, tienes que gastarlo, porque eso te va a ahorrar, no sé, un segundo en matar un creep, y después otro segundo en matar otro creep, y todos esos segundos se van juntando y te sale tu ítem, no sé, 1 minuto, 2 minutos antes, y después puedes ir a pelear ese 1 o 2 minutos antes, y eso cambia totalmente el juego. Todo eso son ventajas que te da a la hora de farmear. Y también, no sé, cortar el árbol para hacerte tu camino más rápido a llegar al otro campamento. Entonces, son muchas cosas pequeñitas que van sumando y al final te hacen un plus de hacer esto de farmear más rápido y tener tus ítems a buen timing. Sí, bueno, para mí yo soy muy exigente, soy muy autocrítica y si tú me preguntaras cuál consideras que es tu nivel, yo diría que soy malísima, o sea, muy baja. Pero no sé, hay gente que me dice, no, juegas bien. Yo así como gracias nomás, ya. Porque siento que la humildad es lo que más te va a permitir crecer, más te va a permitir esto de aprender. Y más si eres autocrítico y decir, oye, estoy fallando mucho en eso te vas a enfocar en mejorar y al final eso va a hacer que tú mejores al final todo como jugadora. Lo que yo más fallo casi siempre es en la toma de decisiones en las teamfights. ¿No ves que son como cosas de segundo que tienes que decir, ya, voy a matar al support porque, no sé, va a silenciar, va a tirar poderes, o me enfoco en los cores porque si no van a matar a todos mis aliados. Entonces esas cosas son como que van cambiando en el juego. Yo todavía como que eso no me lo internalizo, porque en los primeros minutos ya es muy fácil que sí o sí tienes que matar a los support porque son los más débiles, mueren rápido, mueren fácil y se quedan cojos en la TF los enemigos porque ya están con 1 menos, 2 menos. Pero después, a medida que ya se va al mid game, late game, tienes que tomar bien esa decisión, porque en esos segundos, si por ejemplo ya mataste los support, ¿y qué pasa con los cores que están full armados? Tú eres la única que los puede matar, ellos se van a comer a todo tu team y al final tú vas a quedar sola contra ellos. Y es como, ese tema todavía yo como que, estoy craneándome así, ¿por qué no hice esto después de que pierdo el Dota? Digo, ¿por qué hoy si era tan fácil? ¿Por qué no lo pensé en el momento? Porque como que me da ese nerviosismo del momento de están todos tirando poderes, están todos corriendo para todos lados. Y como que, no, me entra el pánico un poco. Hicimos muchos cambios. Sí, pero yo también fui capitana, de hecho, en los Panamericanos. Ganamos bronce y yo fui capitana. Digo, es que yo siempre daba las acciones a realizar antes de que ocurriera la pelea. Siempre les decía así como, miren, el objetivo en las peleas siempre va a ser matar a tal héroe. Porque hace mucho, porque, no sé, me inhabilita a mí y yo tengo que matar a todos. Entonces, eso más que nada yo les decía, y aparte los ítems, qué ítems sacar, ayúdenme con una forza para entrar, salir, qué sé yo. Todas esas decisiones las tomaba yo. Vamos a botar la torre, luego vamos a ir rochar. Prácticamente yo estuve todo el tiempo así como guiando el paso a paso de qué hacer. Ya habían otras mini decisiones que ellas tomaban, así por ejemplo, no sé, voy a ir a farmear este lado, este otro, pero yo siempre estaba así como diciendo, ya, miren el mapa, mira, este está solo, vamos, vamos, así rápido, 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 así los mandaba. Claro, la visión global la tengo, eso sí sé que la tengo, quizás no así al 100, pero un 80 ya, digamos. Pero esas micro decisiones dentro del juego, eso es como que todavía estoy un poco coja. Siento que si me estaría mejor en eso, ya mi nivel subiría mucho más. Ya estaría sobre Inmortal, no sé, 2000.
si ya dominara eso. No, fue una sorpresa para todos, porque mis amigos que me conocían sabían que yo era así como on the gamer, y después cuando me vieron en los Panamericanos estaban así como, wow, ¿cómo llegaste ahí tan lejos? Estaban orgullosos, así como presumiendo con sus otras amistades, oye, tengo una amiga gamer que está en los Panamericanos. Y mi familia es súper orgullosa, o sea, ellos celebran mis triunfos conmigo, me tienen, no sé, colgada la medalla, así ya casi en un cuadro, y cosas así. Siempre me están preguntando cuál va a ser la siguiente competencia, qué vas a hacer, no sé, cómo vas en el juego, cómo van tus entrenamientos, siempre me preguntan. Y súper bonito, sí. No, no, no fue al principio, sí. No puedo decir, me pusieron en dudas de que, ¿qué estás haciendo? O sea, esto es que es algo como que requiere mucho tiempo y esfuerzo, y obviamente van a estar las dudas. ¿Vas a comer de esto acaso? ¿O te va a dar dinero? ¿O por qué no prefieres hacer otras cosas mejor? Y es la verdad, pues realmente como ser, digamos, este adulto funcional, productivo, no es realmente, no paga, pero es más que nada seguir un sueño que siempre tuve desde que empecé con estos nuevos juegos, a los 15, que me quería así ver jugando así profesionalmente en un main stage con las luces y el público. Y siempre yo que veía así, por ejemplo, el International, yo me emocionaba decir, ojalá un equipo femenino llegara ahí, es mi mayor, sería mi mayor gratificación, y más aún si así ya soñando muy alto pudiera yo llegar a hacerlo. Entonces como que ese siempre ha sido como ¿cómo decirlo? Mi empuje, mi motivación, ajá, de, de querer seguir en esto, porque recién siento que todavía estamos muy abajo, pero quizás ya si no lo logro yo, quizás yo pueda ser una fuente de inspiración para otra chica, adolescente que quiera lo mismo, y quizás ella sí lo va a lograr, porque está viendo que se puede, y más aún de que si tú te pones ganas, entusiasmo, disciplina sobre todo, nada te lo impide. Sí, o sea, sobre todo Perú, que es nuestro país vecino, ahí sí que se vive el Dota. Yo fui allá, viví 2 años, y fue una locura ver que en cada esquina había sido un logo de Dota. O no sé, se habla de Dota, se respira Dota, y es como increíble. Para mí estuve en mi salsa porque acá en Chile realmente no pegó mucho el juego. No se le tomó así como mucho este competitivo. En cambio ya hacen como torneos prácticamente todas las semanas, así locales, chiquitito aunque sea, pero participa mucha gente. La última vez que participé en un torneo allá en Perú, y fui la única mujer de, digamos, creo que 20 equipos, eh, fue así como que lo chistoso es que no me miraban a los ojos los chicos. Era como, ¿qué hace ella aquí? ¿Y ella quién es? Pero nadie como que se me acercaba a hablarme, ni a mirarme, ni nada. Era como que un fantasma. Sí, era presencial. Era ahí mismo en un LAN center, pero era como muy, no sé, pero yo estaba ahí feliz porque estaba ahí compitiendo y haciendo lo que me gusta. Lo bueno es que ya tenía experiencia de antes, porque acá también lo que pasaba, que yo me juntaba mucho con compañeros varones, porque no sé, siempre teníamos los mismos gustos, videojuegos, qué sé yo, salir a trotar, a correr al cerro, actividades así como que no lo hacen mucho las chicas. Como que yo en ese sentido me sentía un poco diferente, porque mis compañeras estaban en otra, en que los novios, en que el maquillaje, esas cosas, y yo como que seré chica realmente, pero al final ese como disociación que tuve con mi género en la adolescencia, ahora en mi adultez como que ya lo asumí, y como que me gusta, ya me acostumbré, y me gusta esto de ser mujer, llevar esto de ¿cómo decirlo? Se me está complicando, el femenino a los videojuegos, que es más que nada eso, ese como rencor que tengo muchas veces, que me decían así como, eres mujer, ¿qué haces jugando? O sea, si eres mujer no sirve, para los videojuegos sí, y ese como tengo todavía ese rencor, oye, no tenemos ninguna diferencia ni intelectual, ni motriz, ni nada, o sea, perfectamente puedo hacerlo igual que tú, incluso mejor. Sí, algunos sí, obviamente no todos, pero todos ellos
debo decir, quedaron atrás. Ya como que o sea, sí jugaban así como, por ejemplo, clasificatorias y en algunas par de ocasiones hicimos así como una competencia local aquí en la población donde yo vivo y también éramos así como 20 participantes, yo la única mujer. Y de hecho, en ese entonces igual jugué core, me atreví a jugar core. Y ganamos, yo estuve en el equipo ganador. Y a pesar de que éramos 4 equipos nomás, lo único que gané fue un chocolate, pero bueno, fue como gratificante y ahí empezó ya a decir, me gusta esto de competir, porque mi personalidad es bien como competitiva, siempre me gusta avanzar, mejorar, digamos en el colegio también, yo era muy competitiva, tengo que tener buenas notas, tengo que, no sé, si quiero hacer un deporte, tengo que ser de las mejores, eso siempre ha sido mi personalidad y ahora se acopló con esto del videojuego. Es que Perú, como te digo, tanto que se ve el videojuego así desde temprana edad, de hecho, que obviamente van a salir talentos. Hay más posibilidades de que salgan talentos, tanto femenino como masculino, porque está ambientado, está el ambiente ya. En cambio aquí, o también en Argentina, igual es difícil porque no es tanto el furor por el videojuego. Pero a pesar de eso, igual siento que hay nivel bastante en Sudamérica. En Argentina hay jugadoras muy, muy, muy buenas. Y en Perú igual. Yo siento que lo que pasó nomás de que no haya ganado Sudamérica el primer lugar fue que hubieron como muchos factores de organización, a nivel de organización, de que llegaron como un día antes de que les tocara competir, el cambio de horario, el cambio igual, el choque cultural, qué sé yo. Y Malasia igual como que está un poco acostumbrado porque está como ahí, como, no sé, unas cuantas horas. Y no sé, siento que eso igual fue como un factor importante. Aparte de que yo igual me envenené con la comida ya. Sí, te lo juro, la comida es muy deliciosa, pero tan condimentada y yo que peor soy delicada del estómago, no fui cuidadosa y estuve enferma del estómago todo el tiempo que pasé ahí, o sea, estuve con medicación y aún así los dolores, los calambres estomacales eran, no sé, no se espera que se pasen estas cosas. Y aparte que el viaje agotador, no, nervios, mucho porque era algo más grande que los Panamericanos. O sea, estábamos ya en algo full, no sé cómo decirlo, otro nivel, ya el título de Global eSport, como que ya es como, wow, está la presión de que tenemos que aprovechar esta oportunidad. Yo sobre todo tenía mucha presión, sentía de que tengo que, no sé, destacar, hacer algo, porque quiero realmente dedicarme a esto, ¿qué tal? No sé, hay alguien ahí, algún patrocinador, un sponsor que esté mirando. Siempre está como esa presión, por lo menos para mí, de destacar. Quiero destacar siempre. Que todavía, como te digo, estaba muy poco preparada porque no es solo el tener la habilidad, sino también como esta resistencia, ¿cómo decirlo? Respecto a la frustración, tolerancia a la frustración de que si pierdes y vas a perder mucho antes de poder ganar y tener esa afinidad con tu equipo, esa falta mucho todavía por tener así como la competitividad gamer femenina, no sé cómo decirlo, esa actitud. Es algo muy impactante porque de hecho lo hablé con otros coaches de equipos femeninos y me decían que es una cosa totalmente distinta un equipo femenino a uno masculino. O sea, si las emociones no están bien en el equipo femenino, no va a rendir. Siempre tiene que serse, eso es como el pilar de todo. Lamentablemente, no sé, las mujeres somos, no sé si lamentable, porque realmente igual yo lo veo como una ventaja de esta sensibilidad, este ser como más empático, de absorber más cosas de lo exterior. Sí, entonces esa es como su prioridad, que todo esté bien en el equipo, las relaciones, y luego ya empieza el tema de la habilidad y todo. En cambio, como que los hombres, digamos, se pelean y ya se hablan normal la siguiente partida. Las mujeres son como un poco, nos tardamos un poco más en eso. Si pasa algo así, hay una pelea, nos tardamos un poco más, lamentablemente, en volver a la normalidad. Claro, y no solo a nosotras, a todos los equipos femeninos con que he hablado,
todas han tenido roces y han tenido que trabajar en eso. Pucha, las de Malasia me sorprendieron bastante su nivel, porque antes de conocerlas a ella yo admiraba mucho el estilo de juego de las de Perú, porque era como muy ordenado, muy estructurado, pero al ver a las de Malasia dije, wow, ella realmente se comunican de una forma que ni siquiera tienen que estar todas presentes en las peleas, hacen mucho con las necesarias nomás, una puede estar allá farmeando, rompiendo torres, lo que sea, y las que están presentes, sean 3, 4 o 2 incluso, van a hacer mucho, porque tienen esa comunicación y saben muy cómo sacar su hit en todo eso eficientemente, a pesar de que vayan en desventaja, como pasó en el primer partido, que realmente las tenían en el suelo y se recuperaron, normal contra las de Perú. Eso fue como wow. Bueno, en los Panamericanos fue cómodo porque estaba aquí mismo y aparte de que, no sé, la confianza de estar en tu mismo país, la cultura no cambia, entonces todo ya es como estar en un lugar de paseo, así como, digamos, no de paseo obviamente porque estás compitiendo, pero de aquí mismo, ¿me entiendes? No es como allá en Arabia donde ya era como, oye, vengo aquí a demostrar el nivel de Sudamérica, porque no solo a nivel país, también era como a nivel continente, nivel así. Y como te digo, sentí mucha más presión en Arabia que acá en los Panamericanos. Y aparte de que acá los países que iban a participar en los Panamericanos ya los conocíamos más o menos. Venezuela, no, Colombia. Eh, sí, creo que Venezuela sí. No, Cuba también estuvo. Ya, todos esos países ya los conocíamos. Y en cambio ya Kenia, Turquía, sí era otro. Y estábamos obviamente con miedo porque se dice así como, hoy países de Europa, países, no sé, de Asia, es como te infunde temor solo por el hecho de ser de otro continente. Pucha, realmente, así como normal de jugador a jugador, no, no. Lo hacía al principio, pero luego fueron tantas situaciones que ya dije, ya, voy a hacerme pasar como un jugador más normal. Porque sabes que hay como dos situaciones que te pueden pasar si descubren que eres mujer en los videojuegos. Una, o te discriminan, te quieren así como, no, voy a perder mi tiempo jugando con esta que ni vas a ver jugar, ni siquiera te ven jugar, eso es lo peor. Como que un prejuicio de que, ajá, ya como que nada. Y la segunda situación que para mí es como más incómoda es que te empiezan a acosar. Empiezan así como, quieren tu atención desesperadamente, no sé, están todo el rato siguiéndote, qué sé yo. Y es como, no quiero más de esto, así que dije, ya me voy a poner un nick neutral, no voy a prender nunca el micrófono y seguir. Y de hecho, así como que fue bastante, ¿cómo decirlo? No sé, saludable, porque ya me da lo mismo que me putearan así, eres como manco, eres imbécil, tonto, en vez de que me dijeran así como insultos denigrantes por ser mujer, por género. Entonces, entonces eso como que ya, ajá, hizo un cambio en que ya pudiera jugar más tranquila Ranked, por ejemplo. Sí, exacto. Y obviamente yo asumo, pues si cometí un error, ya está bien, o sea, que me insulten. O sea, los insultos a veces igual te ayudan a mejorar. Suena un poco tóxico, pero a veces igual te hacen como la palmada en la cara de, oye, reacciona, estás haciendo estupideces, por así decirlo. Y sí, o sea, a partir de esa base de toxicidad, pero igual te sirve. Por ejemplo, a mí, en mi caso, a mí me impulsa. Hay otra gente que como que se desanima, no le gusta para nada, pero en mi caso a mí sí me funciona. No sé, es que siempre me gusta verle otro lado a las cosas. Yo busco el lado que me beneficie. No sé. O sea, de que necesitas tener algo así, un ambiente ya privilegiado, sí, porque una computadora es cara. Y aparte que tener así como la disponibilidad del tiempo, de no tener que estar trabajando así y todo eso, también es decir, definitoria. Porque lamentablemente no se paga aquí en Chile por lo menos el ser gamer. Todavía no. O en Dota 2 hablo. No, hay otros videojuegos que sí pagan, pero ahora actualmente el Dota 2 hay que hacer sacrificios para poder dedicarse a ello. Falta, pero siento que igual estamos cerca, más cerca de lo que empezamos, por ejemplo.
O sea, de que el tema es que los hombres tienen más como un mucho más amplio, digamos, temas de torneo, competitivos, ligas. En cambio, las mujeres como que apenas tenemos la IEF, que abrió su paso al femenino, y ya serán como torneos que nadie ubica casi, que ahora están como saliendo en Sudamérica, los de Chompix, más que nada, que son así como torneos femeninos por países, más que nada. Y muy poco, es el tema. Entonces, y también los premios, los pozos no son tan grandes, son pequeños también. Porque ¿quién va a querer invertir tanto en algo que todavía no? Es como llamativo, pero no tanto todavía, el tema de las mujeres gamers. Claro, que siento que realmente sería muy feliz si pudiera ganar dinero de esto. Ya, y ahí me quitaría así como un peso encima porque constantemente estoy jugando y a la vez estoy preocupada, hoy qué voy a hacer, si esto no resulta, es como algo que te cansa igual mentalmente. Yo no puedo estar enfocada en mi 100% como lo está un pro player que recibe su sueldo y está nomás jugando. Yo estoy todo el tiempo pensando, oye, esto otro mes, y que entonces, ¿qué va a pasar? Eso siempre tengo que tenerlo en la mente, lamentablemente. Ya, gracias a ti, Anita. Un placer. Chaito. El Morphling, no estoy para eso porque, como te digo, soy muy desconcentrada, un pequeño pensamiento ya, una mosca estoy mirando y ese héroe necesita mucho estar muy atento a cambiar al tiro su atributo de agilidad, fuerza para poder entrar a las peleas, porque no te mate. Entonces el Morphling como que le he hecho el quite de toda mi vida, siendo que es un muy, muy buen carry.